que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. Y quiero que usted me acompañe a ver en este capítulo donde está el Señor siendo todavía juzgado, condenado en ese juicio premeditado, ya establecido, que sin duda alguna estaba en el control de Dios Padre. No fue algo que a Jesús lo tomaron por sorpresa, sino que era algo que estaba en el plan profético de Dios. Capítulo 19, verso 21. El último viernes hablábamos acerca de que el pueblo, en el verso 40 del versículo 40 del capítulo 18, dice que eligieron a Barrabás en lugar de Jesús cuando Pilato les dio la opción. Y en el verso 19, capítulo 19, verso 1 dice, Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y le azotó. Fíjense que el azotar a Jesús parece haber sido como una estrategia que Pilato tenía para poder tocar la compasión de los judíos. Y cuando hablo de los judíos, déjeme hacer una aclaración acá. En todo el Evangelio de Juan, cuando se habla de los judíos, no se está mencionando al pueblo en general, la mayor parte de veces, si no en su totalidad. Se refiere al liderazgo judío, que tenía en su poder tomar las decisiones, y en el caso específico tomar las decisiones de condenar a Jesús en el liderazgo religioso, aunque en ese momento era un liderazgo religioso y político. Es decir, que los mismos líderes religiosos eran los que tenían el liderazgo político de la nación. Y entonces, cuando Pilato azota a Jesús, podemos ver, no solamente por este versículo, sino otros versículos más adelante, que lo que él estaba tratando es de liberar a Jesús de la condenación de muerte y poder a lo menos tocar un poquito la misericordia, la compasión, la simpatía, si usted quiere, de los líderes, de los judíos. Por eso en el versículo 19 dice que después que lo piden, porque al presentar el a Barrabás por un lado y a Jesús, en la mentalidad de este hombre era, pues les voy a poner lo peor para que en lugar que condene a Jesús como la opción o una de las opciones, ellos al ver a Barrabás ahí no vayan a querer que les suelte a Barrabás y les suelte a Jesús. Sin embargo, era tal la ceguera por los intereses que ellos tenían, la rabia, el odio en contra de Jesús, que presentándoles a él, en mi caso y lo que le comentaba la otra vez, al terrorista Barrabás, eligen Barrabás. Después de eso, entonces dice que Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y le azotó. Y obviamente no fue él mismo el que lo hizo, era algo que no pasaba, pero daba la orden. Y si usted ha visto la película La Pasión, quizás es la película más cercana a la realidad que se vivía. Lo flagelaron. El instrumento que se usaba era llamado un flagelo, que era un palo con cuerdas de cuero, y en esas cuerdas de cuero habían incrustadas, amarradas, pedazos de metal, dientes de animales. Y entonces cuando ese flagelo llegaba, no solamente golpeaba, sino que se incrustaba en la carne, y cuando lo agarraban de vuelta, rasgaba la carne. Los judíos tenían un límite de 39 azotes, sin embargo los romanos no tenían límite de azotes. Al grado de que si usted vio la película podrá ver, si no mal recuerdo yo, que aún se turnaban, y eso era históricamente muy real. No flagelaba uno, sino flagelaban varios. En otras palabras, ya me cansé de darle a esa magnitud de tortura y ahora es el turno de alguien más para que pueda darle con todas sus fuerzas. Usualmente era amarrado de algún palo. En el caso de la película creo que lo encadenan a un palo.
donde estaba expuesto el cuerpo desnudo de la persona que estaban flagelando, para poder humillarlo a lo más bajo. Y entonces dice que lo manda a que lo azote. En versículo 4 al 6 del capítulo 19, ve ahí que parece ser que era con tal de que al final después pudiera dejarlo libre. Dice el 4, 19:4, Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Una vez más diciendo, este hombre no es digno de muerte. Verso 5 dice, Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle. Mire, le leía todo esto para que vea la frase final, porque yo no encuentro ningún delito en él. El hombre que era totalmente pagano está diciendo públicamente, yo no encuentro un delito de muerte en él. Como queriendo tocar a lo menos un poco, miren, aquí está, y la expresión miren al hombre es, este hombre no puede hacerles nada. O sea, si fuera tan temible como ustedes dicen que es, no hubiera permitido que le hicieran lo que le hicimos. Sin embargo, no pudo apaciguar al liderazgo judío. Y como le decía yo, es necesario poder ver esto. Acompáñenme a buscar en Lucas 23. Si usted puede buscar Lucas 23, del versículo 13 al 16. Relata Lucas este tramo de la pasión del Señor. Dice, verso 13, entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre, de las acusaciones que hacéis contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, mire cuál era la intención de Pilato. ¿Qué decía? Después de castigarle, le soltaré. Es decir que aún Pilato estaba queriendo evitar que Jesús fuera muerto, y fuera muerto con la muerte de cruz, aunque lo azota, realmente esa no era la intención. Es tremendo poder ver, y bueno, si usted no ha visto la película, no es que se la recomiende, ¿verdad? Pero es lo más apegado que yo he visto acerca de lo que realmente sucedía. En Isaías 53, ese capítulo que habla, usa la expresión, él ha sido herido, otra expresión dice, molido por nuestras transgresiones. Crushed. No fue un golpe, no fue una herida cualquiera, sino realmente fue destrozado por nuestras transgresiones. Es una realidad que nosotros nunca debemos de olvidar. Jamás tenemos que olvidar de lo cruel que fue el castigo que Él sufrió por nosotros, para que nosotros hoy no pasemos ese castigo, sino podamos tener realmente la bendición de la vida abundante que el Señor promete para nosotros. Versículo número 2 del capítulo 19 habla y dice de que los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. En alguna oportunidad podríamos creer que la corona de espinas, aunque cualquier espina duele, sin embargo, fíjese que los récords que quedan ahí sobre las ramas que se usaban para poder hacer eso, registran que esas espinas podían llegar a ser hasta de 12 pulgadas de largo. Estamos hablando de un pie, 12 pulgadas de largo. Para dar la impresión de que era una corona. ¿Usted ha visto las coronas de los reyes? ¿Cómo las ponen? Que no es una corona. Mientras más grande la corona, más la gloria del rey.
no registra, pero podrían ser de 3, 4 y hasta 12 pulgadas. Es decir que le increstaron, le insertaron espinas. Usted caminando en algún lugar o trabajando en algún lugar en su jardín o algo puede picarse con una espina, cualquier clase de espina, quizás una espina de rosa. Y cortando una rosa le picó una espina. Pero le podría decir yo que hay de espinas a espinas. Yo me recuerdo en una oportunidad que estando en un desierto en California, vagando realmente, porque eso es lo que andaba haciendo con otro hermano, llegamos a un desierto y a una parte que le llaman el Valle Muerto, The Dead Valley le llaman ahí. Me impresionó realmente porque está muy cerca de esa zona que está entre Nevada y California, la zona, ¿cómo le llaman? 41 o 54, no me recuerdo cuál es el número. ¿51 es? Ahora es 51. Impresionante porque nosotros llegamos, yo iba en el carro, hermano, y al entrar, como le digo, está muy cerca, increíblemente comenzó a seguirnos, o quizás no a seguirnos, pero pasó cerca un jet a una altura, hermano, como nunca antes le he escuchado yo. Ahí fue la primera vez que escuché lo que era romper la barrera del sonido, porque pasan, hermano, y al rato usted escucha el sonido cuando rompen la barrera del sonido, un estruendo, un bombazo que se oye. Pero si fue porque estábamos cerca, no sé, un área totalmente desértica, hermano, no miramos un carro, en cuestión maneja usted 40 minutos y no mira ningún carro. Lo que le quiero decir es de que en medio de todo eso, nos bajamos, es tan desértica el área, y me recuerdo que el hermano se fue, haga de cuenta usted que se fue hasta el final de esta iglesia, qué sé yo, unos 100 metros, unos 100 pies, perdón, o más, para allá. Y lo raro fue que era tan desértico que yo le hablaba a él, obviamente sin micrófono, ¿no? Bajito, y le decía, ¿me escuchas? Y él me respondía y me decía, sí, te escucho. Y bajaba yo más la voz y le decía, ¿y ahora? Y él me decía, te escucho todavía. Tal era el silencio que usted, hablando bajito, la otra persona oía. El punto es que él dio unas flores, hermano, y dice, me voy a llevar unas. Y yo por metido, porque ni era conmigo el asunto, por querer arrancar una de esas, me espiné una uña. Yo no sé qué clase de plantas eran esas, pero me agarró un dolor, se me durmió el dedo. Bueno, con decirle la historia larga, corta, a la cuestión de 20 días se me cayó la uña. Pero un dolor terrible. Entonces yo le diría, hay de espinas a espinas. No crea que las espinas que al Señor le pusieron eran espinas de rosas, sino que se las increstaron, hermano. Se las introdujeron, si eran de 4 pulgadas, 6 pulgadas, pero dicen los récords que llegan hasta 12 pulgadas. Y le ponen un manto púrpura. Sin duda alguna, los que estudian esto dicen que se lo han de ver colgado al estilo romano. Usted sabe, los soldados romanos que se ponían un manto acá y les colgaba. Imagínense la imagen del Señor golpeado, molido, en algunos casos, y perdónenme que sea tan gráfico, pero es la verdad, dicen de que eran expuestas venas, músculo y hasta hueso, después de la flagelación. Está el Señor en esa situación y se están burlando de Él. Ahora, esto era un chiste, lo estaban agarrando como una broma, como un chiste, estaban mofándose de Él. Versículo número 2 sigue diciendo, verso 3 dice, y acercándole decían, y aquí enfatiza esto, acercándose a él le decían, salve rey de los judíos. Ese salve era un saludo que solamente se le decía a los reyes o a los césares. Y le decían, salve rey de los judíos, y dice que le daban bofetadas, lo golpeaban. Pilato salió otra vez y les dijo, en medio de toda esa escena, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él, lo que leíamos, hermano. Como dándoles a entender de que realmente no era una amenaza para el pueblo de Israel. Ahora, el verso 5 dice, Jesús entonces salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, y vea la expresión, he aquí
el hombre. Como diciéndoles, no es más que un hombre. Ustedes lo quieren matar, dicen que es una amenaza, lo están entregando para que lo mate, pero mírenlo, ahí está, no es más que un hombre. Esa es una realidad que todos los seres humanos vivimos. Todos tenemos algo en común y es que todos somos, usando la expresión, hombres, ya sea hombre o mujer, pero sujetos a las mismas debilidades que el más rico y el más poderoso puedan tener. O dígame usted si los ricos, los poderosos, los hombres de gran influencia no se enferman. ¿Qué usted va a ver gente que es billonaria y que ellos o familiares tienen hijos o hijas con condiciones que todos sus millones no pueden curar? ¿Por qué? Porque son simplemente hombres. Usted mira en Hollywood, nos presentan personas, obviamente, que parecieran superhombres. Y no quiero ser cruel en esto, pero aquellos que son de mi generación se acordarán de las primeras películas de Superman. Con este actor Reeves, el apellido. Él fue el que comenzó a revolucionar. Hoy día hay un montón de diferentes versiones de Superman. No sé si usted ha oído de eso. Yo personalmente no he visto ninguna. Pero me recuerdo cuando salieron las primeras películas de alto costo de Superman con este famoso actor. Hermano, revolucionaron totalmente toda la idea. Ese hombre se cayó de un caballo y quedó paralizado totalmente. No parapléjico, cuadrapléjico. Lo único que podía mover, creo yo, era la cabeza. Qué ironía, ¿no? El superhombre, y como le digo, lo digo no haciendo leña del árbol caído, no burlándome de esta persona, pero el superhombre terminó dando a conocer que simplemente era un hombre. ¿Sí me explico? Pilato lo saca y dice, he ahí el hombre, al cual ustedes me traen que está creando una revolución, que es peligroso. Ahí está, mírenlo. Los soldados se están burlando de él y él no hace nada. He ahí el hombre, golpeado, hinchado, ensangrentado, humillado, queriendo dar a entender que Jesús no era una amenaza ni para el pueblo judío ni para Roma. No era lo que decía que era. Versículo número 6. Entonces cuando le vieron los principales sacerdotes, y ve entonces ahí que el tratar de convencer era a los principales sacerdotes. Porque como les repito, ellos eran el poder religioso, pero también eran el poder político. Dice, entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron. Ahora, le recalco una vez más, para que usted no vaya a decir, no, pues los judíos en general, o sea, el pueblo fue el que mató al Señor. No, hermano, fue la gente de la cúpula de mando religioso, político, y a eso se refiere aquí el verso 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe morir. Posiblemente refiriéndose, porque es algo que no está totalmente claro a qué ley, pero posiblemente refiriéndose a una escritura en Levítico capítulo 24, verso 16, que dice de esta manera, además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará.
tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre del Señor, ha de morir. ¿Por qué le digo que posiblemente a esta ley? Porque cuando él está enfrente de Caifás, que era el sumo sacerdote, y le están diciendo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él responde, tú lo has dicho, gritan blasfemia. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo igual a Dios. Y esa fue la razón por la cual ellos, o el motivo principal que ellos tomaron para condenarle. Aunque hemos visto anteriormente que el juicio que le hicieron al Señor no era un juicio justo, era un juicio premeditado, donde ya ellos sabían qué era lo que querían lograr, y lo que querían lograr era la muerte del Señor. Ahora, le recalco, le recuerdo y repito una vez más, no es que ellos hayan triunfado, eso estaba totalmente en el control absoluto de Dios Padre. Como cualquier situación, por difícil, inentendible que puede estar pasando en la vida del mundo, en la vida de la iglesia, en la vida de su familia o en la vida personal, está bajo el control total y absoluto de Dios. Si nosotros le hemos puesto nuestra vida a Dios, hermano, no tengamos temor aún de las circunstancias que no podemos entender. Confiemos, no temamos, confiemos que Dios está en control de cualquier situación, aún aquellas que no podemos entender. Déjeme llevarlo a que revisemos en el Evangelio de Juan algunas veces que el Señor habló sobre esto. Juan capítulo 5, verso 18, dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, dice, haciéndose igual a Dios. Es decir, que en el momento que Jesús decía, el Padre y yo somos uno, estaba haciéndose igual a Dios y ellos interpretaban eso como una blasfemia. Y la ley decía que todo aquel que blasfemara el nombre del Señor tenía que morir. Entonces ellos vienen y dicen, te lo trajimos, le está diciendo a Pilato, y debe morir porque ha blasfemado. Pero no es que el Señor haya hablado algo en contra de Dios, sino que él estaba diciendo algo que, según los judíos, era una blasfemia. Pero esa era la verdad de su persona. Jesús era el Hijo de Dios, no podía decir lo contrario. Si le preguntaban a él, tú eres el Hijo de Dios. Si él era el Hijo de Dios, ¿qué iba a decir? Pues sí, soy el Hijo de Dios. Es como lo que en algún momento a los cristianos nos puedan decir y nos dicen, ¿y entonces ustedes qué se creen para decir que se van a ganar el cielo? Si creemos la Biblia, le hemos entregado nuestro corazón al Señor, creemos en el sacrificio de Cristo que limpió nuestros pecados, al infierno no vamos a ir, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Entonces, de igual manera, si usted, hermano, es creyente y cree en el Señor, usted dice, tengo al Espíritu Santo dentro de mi corazón, me ha sellado el Señor con su Espíritu Santo, es una verdad que no podemos negar. Y eso es lo que el Señor, obviamente, en una magnitud mayor, pasaba y lo condenaron por eso, porque se hacía igual a Dios. En el 8, 58 y 59 de Juan siempre, dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Mira, esta declaración es increíble. El Señor le está diciendo, Abraham había nacido cientos de años atrás, y le dice, y usa la expresión, de cierto os digo, como enfatizando, esto que les voy a decir va a ser increíble, pero créanlo. De cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Dice, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Le estaba diciendo una declaración que él era eterno. Y solamente Dios podía ser eterno. El capítulo 10 de Juan, verso 33 dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Versículo 36 dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios.
Es decir, que la razón por la cual lo estaban condenando era porque él decía que era el Hijo de Dios. Y esa fue la razón por la cual cuando viene Pilato y les dice, tomadle vosotros, en el versículo 6, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Verso 7 dice que los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Y es posiblemente, casi seguro que era el pasaje que leía de Levítico 24, dice que tenemos una ley y según esa ley debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. En otras palabras, él ha blasfemado y debe morir. Ahora, hablábamos el viernes anterior, donde yo le decía de que si ellos hubieran sido justos en aplicar la ley, aunque le repito, todo está bajo el control de Dios, le hubieran tenido que apedrear. Lo que pasa es que no querían ellos ser los malos de la película. Y lo que querían es que fuera crucificado por Roma para lavarse las manos, porque temían realmente, eso queda establecido en los evangelios, que tenían miedo a la multitud. Y entonces lo que querían es que Roma lo crucificara, que ellos quedaran siempre como los inocentes. Pero al final, cuando no se puede hacer nada, hermano, entonces dicen, pues crucifícale. Ahora, el que el Señor fuera crucificado, lo decíamos, era parte del cumplimiento profético. Porque el Señor les había dicho, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, no me van a matar apedreado, aunque en otras oportunidades habían querido hacerlo. Pero en el momento que llegó el momento preciso en que la autoridad del cielo era dada a las tinieblas para que pudieran echar mano al Señor, la muerte de Jesús tenía que ser, debía ser, estaba profetizado que tenía que ser levantado en una cruz. Por eso le voy a decir algo y se lo voy a decir con muchísimo cuidado. No vaya a tomar mis palabras literales y vaya a decir, usted, pastor, está diciendo que está pro esto. Pero en algún momento se condena mucho la cruz. Dice, el tener una cruz, dice, eso es del diablo. Porque dan las diferentes razones. Porque la cruz era un símbolo de tortura romana, etc. Sin embargo, usted mira que Pablo lo que predicaba, que dice que era la cruz de Cristo. Obviamente, nunca en la Biblia habla de que tenemos que tener cruces o colgarnos cruces o en su casa tener cruces, ¿verdad? Lo que la Biblia claramente habla es que no nos hagamos imágenes ni semejanzas de Dios. Sin embargo, usted va a ver quizás algunos ministros o ministerios que predican la palabra y a mi parecer predican una doctrina exacta, que en la cúspide de las iglesias tienen una cruz. O quizás en el púlpito tienen una cruz. Dando a entender que de la misma manera como ese puede ser un instrumento de castigo, un instrumento donde el Señor padeció la peor tortura, también fue el instrumento de nuestra gloria. Por eso el apóstol Pablo hablaba y decía, yo me glorío en la cruz de Cristo. Hablando también de la muerte de Cristo que fue por parte de cruz. Ahora, en este sentido, entonces, la cruz era algo necesario, tenía que ser levantado en un madero. Era algo profético. En los detalles de la profecía tenía que cumplirse eso. Versículo número 8 y 9. Esto es muy interesante. Versículo 8 y 9. Después de que, versículo 7 dice, de que él pretendió ser el Hijo de Dios. Por favor, lea conmigo lo que tiene en su Biblia, lea 8 y 9. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Es decir, que la Biblia claramente dice que él estaba, ¿qué era lo que Pilato quería? ¿Matarlo o soltarlo? Queda claro, ¿verdad? Él lo que quería era soltarlo. Si era necesario golpearlo y que esto trajera un poco de misericordia, de piedad a aquellos que lo estaban acusando y hubieran dicho, bueno, ya lo golpeaste y ya ese hombre no se recupera, porque no se recuperaban de esos azotes.
y casi seguro que iba a morir el que era azotado de esa manera. Pero a pesar de eso, ellos pedían que lo crucificara. Entonces, el hombre ya tenía miedo, estaba atemorizado. Pero dice que cuando oye que Jesús pretendió ser el Hijo de Dios, dice el verso 8, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, dice, se atemorizó aún más. Verso 9 dice, entró de nuevo al pretorio, que era el lugar donde él residía y también era la oficina, y dijo a Jesús, ¿cómo dice su Biblia que le preguntó a Jesús? Por favor, léalo. ¿De dónde eres tú? Ahora, recuerde usted de que en la cultura greco-romana, o sea, la influencia griega y romana, tenían ellos la creencia de muchos dioses. Tenían la creencia también de lo que le conocen como demidioses o semidioses, que eran hijos de esos dioses mezclados con humanos y que salían medio dioses. Todo eso, por increíble que parezca, era una realidad. Es como el hecho de que usted va a darse cuenta hoy cuánta gente cree en tanto mito. No sé si de donde usted es hay mitos o leyendas o costumbres. Por ejemplo, ¿ha oído usted que hay gente que dice, le cuelga cositas a los niños? Cintitas rojas, ¿ha visto eso? ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué es el ojo? Llegue usted con un médico y dígale, mi hijo tiene mal de ojo. ¿Qué le va a decir el médico? Eso no existe, pues, ¿verdad? Hay leyendas, hay situaciones que quizás a uno que puede ver la palabra de Dios y la verdad la palabra de Dios dice, pero ¿cómo pueden creer eso? Pero la gente lo cree. La gente cree, por ejemplo, que pasar abajo de una escalera, ¿qué es? Que usted va a ver, hermano, que le rodean. Aunque tengan que dar la vuelta, le rodean. O que se le atraviese un gato negro. O vea usted, por ejemplo, en los lugares, espero que en su casa no sea así, cuelgan cuestiones. Ajos, herraduras. Y no vaya a ver usted, por ejemplo, en otras costumbres orientales que son más místicas todavía, que usted va a ver, por ejemplo, pensemos, si usted va a ver a un Buda y hay chinos, ¿qué es lo que hacen? Le soban el estómago. Es decir, todo ese tipo de situaciones que hoy vivimos con tanto avance científico, todavía se dan. Imagínese usted más en aquel tiempo. Entonces, cuando los religiosos judíos le están diciendo, este dice que es hijo de Dios, Pilato, que ya tenía sus reservas, en toda su creencia y su misticismo, dice, me estoy metiendo con un semidios. Por eso usted va a ver que le entra más miedo, no porque él creyera que Jesús era el Hijo del Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, porque entonces hubiera preferido él que lo mataran a Pilato que tener que ver algo en contra de la muerte del Señor. Pero en este momento cuando le dicen eso, entonces él le pregunta aquí, le dice, ¿de dónde eres tú? Cayendo en esa situación de misticismo y de las creencias grecorromanas que se estaban dando ahí. Versículo 10 y versículo 11. Dice, Pilato entonces le dijo, porque como el Señor no le dio respuesta, en el versículo 9 dice, Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? Se le nota a Pilato el orgullo, ¿verdad? Ahí se le nota el orgullo. Es como cuando alguien dice, ¿y a mí me quieres enseñar? ¿No viste esa expresión? Una vez me recuerdo a escuchar a alguien yo que dijo, ¿y a mí me quiere enseñar? Ay, dije yo, esta persona le está gritando al futuro, tener un montón de fracasos. Hermanos, nosotros como humanos podemos aprender
de la persona que menos creemos que puede enseñarnos. Y si algo es el principio de un gran fracaso, es creer que nosotros lo sabemos todo. Vale más creerse ignorante y que de una u otra manera dejemos una impresión de que no somos tan ignorantes, que creernos sabios y estemos avergonzados por esa actitud. Y entonces Pilato aquí le dice, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte. Jesús respondió, y qué maravillosa respuesta, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Por eso le repito, le recalco, no me canso de decirlo, no fue que a él lo hayan arrestado en contra de la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo, estaba bajo el control de Dios Padre. Absolutamente todo. Y el Señor, en medio de esa situación tan terrible físicamente, de sus labios salen las palabras diciendo, no te confundas, estoy parafraseando, no te confundas, Pilato. Tú eres no más que un instrumento en toda esta obra que el cielo está manejando. Ninguna autoridad tendrías si no te lo hubiera dado el Padre. Maravilloso esto. Ahora, dice el Señor aquí algo que es realmente fuerte, pero es una realidad. Y le dice en el verso 11 a Pilato, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Algunos dicen, porque ¿a quién se está refiriendo esta frase? Algunos dicen a Judas. Otros dicen al sumo sacerdote. Personalmente yo creo que no se está refiriendo a Judas, porque Judas ya estaba en un pecado mucho mayor. Cuando vemos acá, el que realmente entregó a Jesús a las manos de Pilato, no fue Judas, sino que fue el sumo sacerdote en ese tiempo, que era Caifás. Si usted mira conmigo Juan capítulo 11, cuando vemos esto en el versículo 11, y usted puede ver en Juan 11, 49, vemos ahí, dice, pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Vea eso, es muy importante, hermano, como un paréntesis. El hombre no tenía temor a Dios. Por ponerlo en estas palabras, el hombre no era cristiano. El hombre no era creyente, no creía en Jesús. Pero era el sumo sacerdote. Y por ser el sumo sacerdote, aunque era ciego espiritualmente, dice que profetizó. Y lo que él dijo, con una intención mala, dice de que abrió la puerta, inició el momento en que las tinieblas comenzaron a tener mayor poder sobre la vida del Señor Jesús. Hasta que Caifás dijo eso, dice lo que leímos, que en ese momento, por ser el sumo sacerdote, déjeme leérselo una vez más, dice, verso 53, así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Y el verso 54 dice, por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino se fue de allí a la región cerca del desierto. La importancia
que el mundo espiritual tiene sobre las autoridades delegadas. Por eso uno como cristiano no puede venir y decir, yo le sirvo a Dios y yo no le voy a pagar respeto ni al gobernador, ni al alcalde, ni al presidente. No, hermano. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo claramente dice que toda autoridad es puesta por Dios. Pero es que es un impío, es un pagano, pero es una autoridad que es puesta por Dios. Y como autoridad puesta por Dios, merece el respeto y tiene el respaldo por el cual Dios lo ha permitido que esté en autoridad. Es importante eso. Ahora, déjeme ver aquí en el versículo 11, por eso le digo que yo creo que se refiere a Caifás. Capítulo 18 de Juan, versículo 30, dice, Juan 18:30. Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, dice, no te lo hubiéramos entregado. Está hablando del liderazgo judío. Entonces, ¿quién entregó a Jesús a Pilato? ¿Judas? No. Judas los llevó hacia donde él estaba. Que como veíamos unas oportunidades anteriores, era el lugar donde Judas, sin duda alguna, sin ningún problema, sabía que Jesús iba a estar allá. Porque solía a menudo ir al Monte de los Olivos. Entonces no es que Judas haya hecho una investigación y haya pagado a alguien, miren, vigilen. No, él sabía, decía, seguro que va a estar ahí, porque ahí va a estar orando. Lo identificó. Sin embargo, los que entregaron a Jesús a los romanos, los que entregaron a Jesús a Pilato fue el liderazgo judío. Específicamente en la persona de Caifás. Versículo número 35, el capítulo 18, recalca, dice, Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Por eso personalmente yo le digo, ¿a quién se está refiriendo Pilato cuando dice, el que te entregó a mí tiene mayor culpa? Algunos dicen a Judas. Personalmente yo creo que no se refiere a Judas, creo que se refiere a Caifás. Y todo lo que él representaba. Y le dice, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Déjeme llevarlo al versículo 12 y 13. ¿Cuándo dicen amén esta noche? Por favor. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle una vez más. Por eso está claro que el hombre lo que menos quería hacer era matarlo. Dice, como resultado de esto procuraba soltarle. Pero los judíos gritaron. Y aquí ya entraron a una dimensión mucho mayor. Y es tan importante. Ahora déjeme decirle esto. Hermano amado, la teología bíblica, óigame bien esto, la teología bíblica está basada en historia bíblica. La Biblia es un libro de historia, de acontecimientos que pasaron, que fueron probados y comprobados, que demostraron todo lo que Dios hizo, lo que está haciendo y lo que Jesús realizó. Está en 4 diferentes relatos en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, cuando vemos esto, le digo porque en el versículo número 12, podemos ver claramente que los judíos ahora entraron a una faceta mayor. Y dice que gritaron, ya no entraron a otra faceta de rabia, de fuerza, no sé qué palabra utilizar aquí, pero dice que gritaron diciendo, si sueltas a este, es decir, esa era una amenaza. No sé si usted lo mira. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Y si usted ha leído o ha visto algo en relación al imperio romano, era un imperio basado en la fuerza, en el castigo. Por eso es que la crucifixión, que era una muerte cruel, terrible, despiadada. Y le recuerdo una vez más
que no era una cruz como la ponen las películas o algunas películas que estaba muy elevado, sino que en la mayoría de los casos era una cruz que, haga de cuenta, a esta altura, donde los que iban pasando en el camino podían oír, sentir, vivir el dolor y la agonía que el crucificado tenía. Los persas fueron los que inventaron la crucifixión, pero los que la perfeccionaron fueron los romanos. Era un imperio de crueldad. El que se ponía en contra del imperio romano iba a pagar, e iba a pagar con su vida en una muerte cruel. Algo así, voy a ponerle algo así, como lo que sucede con los carteles de narcotráfico hoy día. ¿Por qué le tienen tanto miedo meterse con el narcotráfico? Porque matan y matan de una forma cruel. Me comentaba alguien en algún momento, hermano, de que dice que las amenazas eran: o colaboras con nosotros, o sabemos dónde vive tu familia, tus hermanos, y aunque tú te salves, tu familia no se salva. En algún momento me comentaban de alguien que traicionó a uno de estos grandes y él se salvó por el momento. Pero cuando salió, porque tenía compradas a las autoridades, arrasó con toda la familia. Un hermano aquí en la congregación un día me comentó que en cierto país, no voy a decir cuál, donde la violencia está como en toda la mayoría de países se maneja, dice de que estaban condenando a una persona o juzgando a una persona que era comprobado los crímenes que había hecho, y de repente dice que al juez le llega una nota diciendo: su hija se llama fulana de tal, tiene esta edad, salió esta mañana vestida de esta manera, su maestra se llama así, su mejor amiga, tales días va a la casa de fulana de tal, tales días va al gimnasio a estas horas. Así que, si usted no nos ayuda, ya sabe a qué se tiene. Si yo le pregunto, ¿quién va a meterse con ese tipo de gente? Y si alguien era cruel en el castigo, y la desobediencia al imperio romano se castigaba terriblemente. Entonces mire cuál era la ceguera. Es decir, ya era un plan. Decían, si no funciona A, vamos a la parte B. Si no funciona la parte B, llegamos a la parte C. Y aquí llegan al punto que este hombre, en medio de todo eso, está diciendo, lo que él quería era soltarlo. Y ahora comienzan a gritar y lo amenazan. Si lo sueltas, tú no eres amigo del César. Como que ellos fueran tan amigos de César, odiaban a César, pero odiaban más al Señor. Y sabe que Pilato, históricamente, estaba en la cuerda floja. No sé si me explico con ese dicho. Porque había tenido ya varios levantamientos y estaba que si tenía otro levantamiento, lo iban a quitar. Iba a pagar realmente con su puesto y posiblemente con su vida. Entonces, cuando le dicen esto es como un ultimátum, como una amenaza, y dice, si sueltas a no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, mire esto, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo, Gábata. Ahí quisiera dejarlo esta noche. ¿Qué podemos ver de todo esto? Tal ceguera llevó a que el Señor fuera crucificado. Sin embargo, hermano, todo estaba bajo el control de Dios. Y yo le agradezco a Dios, porque Él no tenía que sufrir todo eso, pero lo hizo para que nosotros hoy tengamos vida en Él. Pongámonos de pie esta noche, hermanos. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Quiero darle un aplauso, déselo a Él. Gloria a Dios, porque Él merece toda la gloria, y siendo nosotros tan inmerecedores, Él dio su vida para salvarnos a nosotros. Buen Dios, te agradecemos esta noche, Señor. Y aunque no estuvimos ahí, aunque no vimos, Señor, tenemos hoy el relato de tu palabra, donde podemos
ver, Señor, quizá como por un espejo, Dios mío, lo terrible que fue. El hecho de que haya estado todo en el control del Padre no desvaloriza lo grande de tu sufrimiento, Señor. Te ruego, Señor, que al estudiar esto, al ver esto, pueda surgir en cada uno de nosotros, Señor, el anhelo que cuando la oportunidad se presente, el momento indicado, Señor, sea, podamos nosotros compartir con aquellos que no te conocen. Que aunque el pecado aleja al hombre de Dios, por medio de ese sacrificio podemos acercarnos con confianza, Señor, ante ti. No me cansaré de decirlo con mis hermanos, Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias por ese sacrificio. Gracias por la cruz, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor, que no solamente dijiste que nos amabas, sino que lo demostraste, Señor, a una magnitud tan grande, Señor, que no podemos comprenderlo, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Tus pies quiero posar de tu amor, dejarme llevar junto a tus pies, no sé articular ninguna voz tiene lugar. Al maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración. Que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti, en
Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne.